Buen día chicos, el día de hoy vamos a estar viendo la ley de Ohm y sus funciones derivadas. Primero, ¿qué hace la ley de Ohm? Es una fórmula que expresa la relación entre voltaje que se representa con voltios, la corriente que se representa con amperes y la resistencia que se representa con ohms en un circuito eléctrico de corriente directa. Las unidades que se manejan usualmente es V para voltaje, el cual, como les dije, se mide por volts, cuyo símbolo es un V. Una I, que significa que es la corriente eléctrica o intensidad eléctrica, que se mide con amperes y sus elementos o su símbolo es una A. Y una R, que es la resistencia, que se mide con ohms y que su símbolo es un omega, ¿sí? Este triángulo es el triángulo de la ley de Ohm. Esto nos sirve para identificar o calcular algún dato como el que manejamos aquí, con el cual intentamos detectar pues la función. Aquí están ¿cómo se dice? Las fórmulas que se pueden obtener a través de esto. Por ejemplo, si queremos medir la intensidad, la fórmula es voltaje sobre resistencia, que aquí está, para identificar intensidad, voltaje sobre resistencia. Para detectar voltaje es multiplicar intensidad o corriente por resistencia, que aquí la tenemos, intensidad por resistencia. Y para calcular resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces, esa es la diferencia en general. Obviamente, estas tres fórmulas van a ser las únicas que vamos a estar ocupando, así es que si es necesario que las aprendan o si pueden hacer el triángulo le puede servir también para hacer sus diagramas. En general, hay una forma de entender esto y que aprenderse cómo va acomodado el triángulo de Ohm. Y bueno, muchos los usan así, que significa la reina Isabel. Ok, viva la reina Isabel. Y es la fórmula que se suele usar para identificar alguno de estos. Ya sea que la R esté de este lado o de este lado, no importa, porque a fin de cuentas, cuando se va a dividir, se divide de arriba hacia abajo. Así que no importa el lado que esté. Y cuando se va a multiplicar, se multiplican los dos de abajo. Así que tampoco hay ningún problema. Puede ser que la R esté de este lado o la I de este lado, no importa, ¿ok? Pero sí que la V esté arriba, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. En los ejemplos de la ley de Ohms vamos a ver esta fórmula, ¿sí? Este es el diagrama que se utiliza. Los que estén en algún curso de electricidad o estudiando otra cosa le entenderán un poquito más. Este es un diagrama. Estos símbolos ustedes ya los identificaron, pero aquí se maneja la corriente del lado positivo al lado negativo. Por eso la corriente va aquí es el signo de más, va hacia arriba, pasa por esta resistencia, sigue por los nodos y llega a la otra parte, que sea la parte negativa. Entonces, esta parte se representa el voltaje. El circuito como va caminando es la corriente eléctrica. Insisto que es de aquí para acá, o en caso de que sea positivo, iría al revés, pero casi nunca pasa, no vamos a manejar nosotros. Y esta cosita que parece una rayita así, que ustedes ya lo dibujaron en sus símbolos, es la resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí nos dice, calcula la corriente, o sea, calcula la corriente, que es lo que no sabemos de ese ejercicio, del siguiente circuito eléctrico. Para usarlo, pues vamos a ver nuestro triángulo de Ohm, que nos dice que para calcular la intensidad o la corriente eléctrica es voltaje sobre resistencia. Entonces aquí tenemos la fórmula. Voltaje sobre resistencia, o sea, 10 de voltaje sobre 8 de ohms sobre resistencia, y es igual a 1.25. Entonces, si se fijan, está muy sencillo y los demás ejemplos son iguales. Para calcular la resistencia,
En este caso nos está dando los voltios y nos está dando la corriente eléctrica. Pero resistencia no. Nos dice la fórmula que es resistencia igual a voltios o voltaje sobre intensidad. Eso nos quiere decir que son 50 sobre 0.5, lo que nos da una resistencia de 100 ohms. Y así es como se utiliza. Y para calcular el voltaje es prácticamente igual. Entonces nos dice que tenemos que calcular el voltaje teniendo 1.75 de corriente eléctrica y 3.5 de resistencia, 5.3 de resistencia. Entonces para calcular el voltaje es igual a la multiplicación de intensidad por resistencia. Entonces 1.75 por 5.3, lo que nos da 9.235 voltios. Si fijan, esto es muy sencillo, prácticamente porque lo es. Entonces la parte complicadita está en saber aplicar bajo un esquema eléctrico, que es lo que vamos a ver un poquito adelante. Entonces, hay dos tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos en serie, que son estos, y en paralelo, que lo vamos a ver más adelante. En serie, ¿qué quiere decir? Que es un solo circuito, una corriente eléctrica o intensidad va a ser la misma para todos. Va a empezar de un punto y va a acabar en el otro sin separarse. Por lo tanto, esto pasa mucho en los foquitos de Navidad, por ejemplo, que se manejan en serie, o la serie de Navidad, que también se les llama. Eso quiere decir que si aquí hay un foquito, aquí otro foquito y aquí otro foquito, al momento que este foquito llegue a fallar, todo el sistema va a fallar. ¿Por qué? Porque la corriente es en serie. Entonces todos manejan la misma intensidad o la misma corriente eléctrica y al fallar uno, los demás van a fallar. ¿Ok? Bueno, esto nos dice que hay dos formas de representar ese tipo de circuitos. De esta forma, en un cuadrado, en el cual se ponen una corriente eléctrica en cada lado para hacerlo más prolijo o más bonito, que lo entiendan un poquito mejor. O también puede ser de esta forma, en la cual de un solo lado se ponen las tres resistencias y el circuito se cierra de la otra forma quedando libre en general. Cualquiera de las dos formas es la correcta, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo en cuadrado, adelante. Si lo quieren hacer en rectángulo, también, ¿sí? Bueno, aquí los datos principales del circuito eléctrico en serie nos dice que para calcular la intensidad total, o sea, la cantidad de intensidad eléctrica que ocurre a través de todo el circuito en serie, nos dice que en la intensidad 1, o sea, en el 1, es igual que en el 2, que es igual que en el 3. O sea, la intensidad o la corriente eléctrica es igual en todo este paralelo, digo, en toda esta serie, lo cual nos dice que la misma cantidad de corriente se va a manejar en todos lados, ¿ok? Nos dice que para el voltaje total, o sea, la cantidad de voltaje que se está emitiendo, es la suma de todos los voltajes, o sea, el voltaje 1, 2 y 3. O sea, el voltaje 1, 2 y 3 irían sumados hacia el voltaje para calcular el voltaje total, mientras que la resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1, la 2 y la 3. Esos tres datos es importante saberlo porque son las fórmulas que utilizaremos para los circuitos en serie. Para los circuitos en paralelo son diferentes. Entonces, esto sí tener en cuenta, ¿ok? Entonces, empezamos con los ejemplos. Ahora nos dice que resolvamos el siguiente circuito eléctrico, que es este, ¿sí? Nos están dando 10 voltios de energía. La corriente es arriba positiva, abajo negativa, por lo tanto la corriente va a correr de esta forma. Hay tres resistencias y la primera vale 10, la otra vale 8 y la otra vale 12. Y no sabemos lo que es la corriente eléctrica, entonces nos vamos a dedicar a encontrarla. Aquí arriba pongo el triángulo de Ohm porque siempre es necesario tenerlo, pero pues como ustedes busquen, ¿ok? En este caso tenemos que, para calcular primero la resistencia, o sea, las tres estas, como vimos atrás, es la sumatoria de todas. Entonces se suman nuestras tres resistencias que ya tenemos a la mano, que es 10, 8 y 12. Entonces 10 más 8 más 12 nos da igual a 30 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia total. Así de sencillo. Entonces ahora podemos simplificar este cuadrito haciéndolo de esta forma. Tenemos 10 voltios y tenemos 30 ohms. Entonces con esto podemos irnos al cuadro de Ohm, del triángulo, perdón, de Ohm, y tenemos ya nuestros voltios, que es este, y nuestra resistencia, que es este. Entonces nos da para calcular nuestra intensidad. Simplemente se divide en voltios sobre resistencia.
Entonces, para calcular la intensidad total o la corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces, tenemos que nuestro voltaje total van a ser 10, nuestra resistencia total va a ser 30, entonces 10 entre 30 y nos da igual a 0.33 amperes. Entonces, con esto ya tendríamos los datos más grandes o significativos de toda el corriente de este circuito eléctrico. Entonces ya tenemos aquí voltaje total 10, intensidad total 0.33 y resistencia total son 30. Técnicamente ya acabaríamos, pero si se fijan no sabemos cuál es el voltaje que maneja en cada parte del circuito. Entonces lo vamos a calcular. Entonces tenemos que el voltaje 1, en este caso es igual a resistencia 1, que ya tenemos, por intensidad 1. Si se fijan, la resistencia 1 son 10, pero según la fórmula, la intensidad es la misma en cada punto. Aquí es la misma intensidad, aquí es la misma intensidad, aquí es la misma intensidad de todos. Entonces, si nuestra intensidad de nuestro corriente en serie es 0.33, pues se multiplica por eso. Entonces, el volumen 1 va a ser nuestra resistencia 1, que ya tenemos que son 10, por la intensidad 1, que es la misma para todos, que es 0.33. Y sacamos la cuenta. 10 por 0.33, perdón, sale 3.33 voltios. En nuestro voltaje 2 tenemos que resistencia 2, que ya tenemos acá que es 8, por la intensidad 2. Como ya vimos, la intensidad en el circuito en serie es la misma. Entonces tenemos que es 8 por 0.33. Esto nos da a voltaje que es 2.66 voltios. Mientras que en voltaje 3 tenemos resistencia 3 por intensidad 3, o sea, 12 por 0.33. Recuerden que ese es lo mismo porque todo esto es lo mismo, ¿sí? Es repetitivo, pero para que lo entiendan. Entonces, 12 por 0.33 nos da 4 voltios. ¿Y cómo sabemos que tenemos la cantidad de voltios completa? Simplemente suman. 3.33 por 2.66 más 4 nos da 9.99 voltios. En este punto va a pasar que depende de los decimales, le queden un 0.2, 0.3 abajo del voltaje total, pero siempre que esté o se pueda, ¿cómo se dice? Redondear hacia arriba, entonces el resultado va a ser correcto, ¿ok? Entonces así es como quedaría los datos de este circuito eléctrico. El voltaje de cada uno en 1, 2 y 3, la resistencia ya tenemos 1, 2 y 3, la intensidad como ya vimos es la misma, 1, 2 y 3, y los voltaje total, intensidad total y resistencia total. Ya tienen todos los datos, es que ya hemos acabado, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio para que se entienda un poquito mejor. Ahora tenemos 10 de voltaje, 4 resistencia arriba, 7 en medio y 9 al final, o sea 1, 2 y 3, ¿ok? No sabemos la corriente eléctrica, entonces la vamos a investigar. Hacemos la misma situación. Sumamos primero todas las resistencias para calcular la resistencia total. 4 más 7 más 9 nos dan 20. Entonces, ahora sí calculamos. La intensidad total es igual al voltaje total, que son 10, sobre la resistencia total, que son 20. Entonces, 10 entre 20 nos va a dar 0.5 amperes. Y sacamos el cuadro de equivalencias totales. Tenemos en voltaje total 10, intensidad total 0.5 y resistencia total son 20. Ahora vamos a sacar el voltaje total de cada una de las demás fórmulas. Como ya vimos, se multiplica resistencia por, en este caso, 4, 7 y 9, que son esas resistencias, por la intensidad total, que es 0.5. Recuerden que en las que son en serie, la intensidad es la misma. Entonces 4 por 0.5 nos da 2 en voltaje 1. En voltaje 2 nos da 3.5 porque son 7 por 0.05. Y 9 por 0.05 es 3. Perdón, voltaje 3 es 4.5 voltios. ¿Sí? Si sumamos todas 2 más 3.5 más 4.5 nos va a dar 10 voltios exactos. ¿Sí? Y de esta forma es como se hace este ejercicio. Si se fijan, nada más sigan este esquema de trabajo y van a tenerlo muy sencillo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los circuitos eléctricos en paralelo. ¿Ok? Aquí nos dice
que el circuito está añadido a a nodos. Eso quiere decir que el voltaje entra por aquí y en este nodo baja una parte y la siguiente parte pasa al siguiente nodo, que es esta punta, y baja hacia la siguiente resistencia, y el que sobre de voltaje queda en el último nodo y baja por la última resistencia. Todas pasan por sus respectivas resistencias y se unen al final del nodo en cada uno y retorna su función hacia la parte negativa, se puede decir, de nuestro circuito eléctrico. Entonces, esto quiere decir que aunque falle, por ejemplo, la resistencia 2, como cada uno está en paralelo y no están unidas, aunque falle la 2, las demás pueden seguir funcionando porque no les afecta en general. Así fallen una, fallen dos, la otra va a seguir funcionando porque tiene su propio voltaje y su propia resistencia, fuera de que estén en serie. ¿Okay? Es una ventaja que tienen estas. Esta se puede representar de esta forma, que es la más usual, o de esta forma también, que es muy raro que la utilicen, pero pues a fin de cuentas la idea se tiene en cuenta. ¿Ok? Eso nos dice que el nodo principal de acá arriba se une a través de la resistencia hacia el nodo de abajo y después brincan hacia la otra parte de nuestro voltaje. Entonces, esa es la idea más o menos, ¿sí? Aquí nuestros datos son diferentes. Aquí nos dice que el voltaje total es el mismo para todos. Para la 1, la 2 y la 3. O si hay más, pues más, ¿verdad? Entonces, lo que tengamos de voltaje total se va a representar en 1, en el 2 y en el 3 de la misma cantidad. Aquí nos dice un dato como al revés, que la intensidad total es igual a la sumatoria de todas las intensidades. O sea, intensidad 1 más la 2 más la 3. ¿Ok? Y que la resistencia total es esta a través de la fórmula, que es 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso es para corroborar datos. Al final de cuentas, con lo que vamos a estar haciendo, no va a ser necesario hacer esto. Pero sí se toman en cuenta para que lo vean y si en caso de que no lo quieran corroborar, se hace de esta forma. Pero nosotros no lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, ¿cómo resolvemos el circuito? Si se fijan, aquí tenemos un circuito eléctrico en paralelo. Está 1, 2 y 3. O sea, está separado, entonces está en paralelo. Tenemos 20 voltios, tenemos 3 resistencias de 10, de 5 y de 4. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero calculamos o ponemos los datos que ya tenemos. Primero sabemos que el voltaje es el mismo para todos. O sea, el voltaje son 20, va a ser 20 aquí y 20 aquí. Entonces lo tenemos los tres. Ahora ponemos nuestras resistencias. Tenemos 10, 5 y 4. 10, 5 y 4. ¿Ok? Y teniendo la información, podemos usar el triángulo de Ohm para calcular lo que nos falta, que es la intensidad, o sea, voltaje sobre resistencia. O sea, 20 en este caso sobre 10. Tenemos de intensidad 1, que son 2 amperes. 20 entre 5 nos da en la intensidad 2, 4 amperes. Y 20 entre 4 tenemos que en la intensidad 3, 5 amperes. Aquí me equivoqué, pero es la 3. Ok, hagan de cuenta que no pasó nada. Entonces aquí tenemos que la intensidad total es la suma de todas las intensidades. O sea, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. En este caso ya tenemos las intensidades. Simplemente se suman 2 más 4 más 5. Nos da un total de 11 amperes de intensidad total. Ahora tenemos el total de voltaje, que es el total para todo. Y tenemos los 11 de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestra intensidad total. La suma de estos no se toma en cuenta porque como se fijan están seccionadas. Entonces necesitamos sacar la cuenta a través del triángulo de Ohm. En este caso tenemos para calcular resistencia es voltaje sobre intensidad, o sea 20 sobre 11. Tenemos 20 sobre 11 que es igual a 1.81 ohms de resistencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra resistencia total, nuestra intensidad total y nuestro voltaje total, que sería este. ¿Ok? Entonces ponemos datos finales. Simplemente voltaje total son 20, intensidad total es 11 amperes y resistencia total son 1.81 ohms.
Y listo, ya acabamos con este sistema. Si se fijan, está muy fácil, entonces no es tan complicado hacerlo, nada más sigan estos pasos para que no sean tan complicados. Y vamos a ver este último ya para acabar el video. Tenemos 40 voltios, tenemos 22 de resistencia 1, 17 ohms de resistencia 2 y 13 de resistencia 3. Entonces hacemos el mismo proceso. Tenemos nuestro voltaje que es el mismo para todos y tenemos nuestras resistencias diferentes, 22, 17 y 13. Simplemente dividimos 40 entre 22, 40 entre 17 y 40 entre 13. ¿Ok? La intensidad 1 es 40 entre 22, nos va a dar 1.81 amperes. El voltaje 2 es 40 entre 17, lo que nos va a dar una intensidad 2 de 2.35 amperes. Y la intensidad 3, que es 40 entre 13, que nos va a dar 3.07 amperes. Entonces hacemos una sumatoria de todas las intensidades, como hicimos en el otro ejercicio, se suman 1.31 más 2.35 más 3.07 amperes, nos da 7.23 amperes. Entonces ya tenemos intensidad total y voltaje total, falta nada más la resistencia total. Entonces dividimos nuestro voltaje total, que son 40, sobre nuestra intensidad total, que son 7.23. Esto nos da una resistencia total de 5.53 ohms. Entonces, sumado todo, tenemos un voltaje total de 40 voltios, una intensidad total de 7.23 amperes, una resistencia total de 5.53 ohms. Y listo, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a estar haciendo los circuitos eléctricos. Les voy a dejar dos ejemplos de cada uno, entonces espero que no les detalle tanto y que la haya entendido muy bien. Sea todo, chicos, muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente clase. Adiós.